Muy buenos días, bienvenidos a este webinar patrocinado por Time Manager de la empresa Open Atlas. Tenemos una cobertura para 14 países que nos pueden estar viendo en este momento. Gracias a todos los que se han unido. Bueno, hoy tenemos un webinar bien interesante, coaching, abogados y KPIs, aprende a cómo usarlos. Y tenemos pues un panel bien interesante. Hoy vamos a estar en compañía de Fernando Torrontegui, quien es coach ejecutivo y consultor experto en análisis, diseño e implementación de estructuras de negocios para empresas de servicios jurídicos y estudio de abogados. Es máster en coaching ejecutivo y consultoría por la Universidad de Salamanca, bachelor en administración de negocios por la Universidad de Wales, de Gales, en Reino Unido, MBA de International Management, diplomado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Cantabria. También ha hecho estudios en Legal Project Practitioning por el Instituto de Empresa de España y es certificado en el Instituto Internacional de Legal Project Management. También está con nosotros Susan Noltenius, quien fue gerente general de Bullard Falla Escurra en Lima, Perú, administradora de empresas de la Universidad del Pacífico, MBA, Escuela de Posgrado, UPC. Tiene licenciaturas en negocios de la Universidad del Pacífico, certificaciones en Change Management, también de Management de la Universidad Europea de Madrid, del Summer Seminar de Harvard Extension School y Premio Nacional de Literatura en el 2017 en Perú. Y también está con nosotros Nicolás García. Es economista con énfasis en banca internacional, con especialización en finanzas, experiencia en el sector financiero y real, gerente de la unidad de negocio de analíticas de datos de Azurian, dirige proyectos de análisis de información utilizando métodos y herramientas estadísticas y matemáticas. Es quien nos va a ayudar a dar una visión técnica de lo que vamos a discutir hoy de los KPIs. Ha pasado por empresas como Banco Sudameris, Bancoldex, La Vivienda, Centro Nacional de Consultoría. Y hoy en día es el gerente de la unidad analítica de Azurian, como le mencionábamos anteriormente. De nuevo a todos, bienvenidos. Vamos a hacer una metodología de panel donde nos vamos a centrar en un estudio que ha sacado adelante Fernando Torrontegui como parte de una maestría especializada en consultoría, en coaching ejecutivo, en KPIs, etcétera. Ya Fernando nos va a dar el detalle. Y es la importancia de la implementación y dominio de los KPIs en la gestión interna de empresas de servicios jurídicos. En eso se ha centrado la investigación que ha llevado a cabo Fernando durante los últimos 2 años o un poco más. Buenos días a todos, los saludo. Susan, Fernando, Nicolás, buenos días. Hola Sergio, ¿cómo va todo? Bien, un gusto tenerlos acá. Estamos con Susan transmitiendo desde Madrid, Fernando transmitiendo desde Lima, pues Nicolás y yo estamos desde la ciudad de Bogotá, un panel global muy interesante y pues con tremenda experiencia. Qué rico tenerlos acá. Bueno, Fernando, te cedo la palabra. Vamos a entonces hacer una metodología para todos nuestros escuchas. Vamos a hacer un panel de discusión a partir de como base central la presentación de Fernando. Y por favor, todas sus preguntas vayan haciéndolas allí en YouTube, en la sección del chat, y vamos a atender sus preguntas hacia el final de la presentación. Vamos a ir resolviéndolas una a una. Fernando, te cedo la palabra. Gracias. De acuerdo. Bueno, buenos días a todos. Lo que os voy a mostrar ahora es una parte de la tesis que he desarrollado que defendí ante los catedráticos de la Universidad de Salamanca acerca de cómo el coaching ejecutivo puede ser un socio estratégico de la consultoría para el sector legal en Latinoamérica, sobre todo para la implementación de KPIs y el dominio de estos, ¿de acuerdo? Entonces, lo importante aquí es entender que ahora mismo el sector legal latinoamericano se está enfrentando a grandes cambios porque está interactuando en un entorno absolutamente cambiante y son países en pleno desarrollo, ¿de acuerdo? Y ahora mismo lo estamos viendo que están en constante evolución social, económica, normativa y otros cambios también. Entonces, la región ahora mismo necesita atraer grandes inversiones para desarrollarse de una manera eficiente. Entonces, las empresas internacionales pues sí han puesto
su mirada en nuestra región, nos están observando y eso conlleva que tenemos que entender la diversidad de las jurisdicciones y de los asuntos transnacionales que estas empresas van a significar dentro de nuestro trabajo como abogados. Eso demanda un cambio de perspectiva, ¿de acuerdo? Sobre todo el abogado latinoamericano, que es el actor clave en el desarrollo del negocio de sus propias firmas, así como las de sus clientes, y cómo lo hace analizando, gestionando y monitoreando los riesgos a todos los niveles que puedan afectar al cliente, a su negocio y, sobre todo, al servicio legal que le vamos a proveer. Entonces, el hecho es que, por ser una zona en desarrollo en muchos aspectos, en algunos de estos países de esta región, existen muchos vacíos legales que en muchos casos han de ser abordados desde una perspectiva de derecho comparado, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que aprender de lo ya hecho en otros países, aplicándolo en nuestro sector. Entonces, todo esto demanda un cambio de perspectiva y este cambio de perspectiva va a desafiar constantemente a los profesionales del derecho. Entonces, a modo de introducción, las 4 siguientes slides que os voy a mostrar, quiero mostraros cómo entiendo yo y cómo he visto en el mercado, por lo que se ha escrito, o sea, en el sector y después a nivel académico también, lo que se ha escrito acerca de la evolución de la figura del abogado. Inicialmente tenemos un abogado, por así decirlo, el menos joven, que lo que necesitaba y lo que demandaba el mercado de él era que tuviera un conocimiento legal importante, pero además que se moviera en su sector social, ¿de acuerdo? Todo el mundo en su ambiente social es donde se relaciona y así es como se funcionaba. Pero más adelante ya estábamos hablando de un abogado que tenía que desarrollar unas formas de pensar distintas, que tenía que analizar datos, tenía que manejar tecnología, debería tener y se demanda que tenga habilidades comerciales y de negocios, es decir, todas las herramientas, y que empiece a tener una visión de los servicios legales como si fueran proyectos en sí mismos, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el modelo I y después el modelo T, pero luego ya pasamos a un modelo Delta en el que además de lo que he dicho antes, que es el Business and Operations y de luego el saber acerca de las leyes, pues necesitas tener herramientas de efectividad personal. Esta efectividad personal, ¿para qué? Para saber relacionarte con las personas, saber comunicarte, controlar tu carácter en determinados momentos, control de emociones y todo eso es la siguiente evolución. Y más o menos estamos ahora mismo entre el modelo T y el modelo Delta, aunque ha aparecido otro, es el O-Shaped Lawyer, que es un abogado en el que, fijaros, que ya de lo que se habla son de temas en los que se da por hecho que el abogado sabe de leyes, ¿de acuerdo? Igual que damos por hecho que el médico sabe de medicina. Entonces, lo que ya se pide es que sea una persona optimista a la hora de buscar el negocio y de convertirse en un socio estratégico de su cliente. Y a ese nivel de lo que estamos hablando es de que tiene que ser un oportunista, es decir, tiene que buscar los negocios, tiene que ser una persona que está en la calle con mil oídos en todos los sitios. Tiene que ser responsable de todas las decisiones y de todos los servicios que dé y de las opiniones que dé, porque eso va a trascender en la realidad de sus clientes. Tiene que ser original y además tiene que tener una mente abierta. ¿Por qué? Por justamente lo que estamos diciendo, por todo lo que está viniendo hacia nosotros ahora mismo, hacia este sector. Entonces, esta afluencia de empresas y de grupos económicos transnacionales lo que trae consigo son nuevas formas de trabajar. ¿Verdad? Hablamos por eso de la mente. Entonces, sí, Sergio, dime, ¿querías hacer alguna aclaración? No, pues gracias. Buenísimo como lo has presentado, estos primeros slides. Quisiera resumirlo como lo entiendo, lo que tú nos presentas, y hablaste de diversidad de jurisdicciones donde las firmas tienen un reto de una competencia más global, por lo que veo, según lo que te entiendo. Y ahí también hablabas de metodología de derecho comparado, que es donde quisiera hacerte la pregunta, ¿a qué te refieres con metodología de derecho comparado? Y si estoy en lo correcto cuando asevero que a lo que te refieres con diversidad de jurisdicciones es esa nueva competencia más regional. Sí, en cuanto al derecho comparado, pues podemos tener, y justo lo hablábamos hace un rato, en el que estamos viviendo, tenemos la suerte de que estamos viviendo el futuro en el presente en esta región, porque estamos viendo lo que está ocurriendo en otros países que, por razones obvias, pues están más adelantados que nosotros en cuanto a normativas, etc. Por ejemplo, el derecho comparado se puede aplicar ahora mismo en todo el tema de fintech, en todo el tema de criptomonedas, etc.
Entonces, ahí es donde, como nosotros no tenemos legislación, lo que hacemos es hacer una mirada hacia afuera, ver lo que se está haciendo ahí y traerlo aquí para empezar a crear jurisprudencia, por así decirlo de alguna manera. En cuanto a cómo el tema transnacional cambia, pues te puedo poner el ejemplo de empresas americanas o canadienses que, además de trabajar, por ejemplo, en Perú, en Colombia, en Latinoamérica, y que tienen que cumplir la ley aquí y el abogado les tiene que dar el servicio y les tiene que dar asesoramiento para que cumplan la ley aquí, ellos también son responsables en su país de lo que están haciendo aquí. Con lo cual hay que ver si es compatible lo que le estamos diciendo aquí con las leyes que tienen que cumplir, por ejemplo, los ejecutivos americanos de las empresas grandes en las que tienen responsabilidad en su país por lo que hacen fuera. A eso es a lo que me refería. No sé si te he contestado. Sí, súper interesante. Me parece muy buena la aclaración y me tocaste un tema bien relevante y es cómo esa metodología de derecho comparado, etcétera, en cuanto a nuevas legislaciones que se dan con temas tan novedosos y data disrupción como el Bitcoin que tú mencionaste. Entonces, claro, todo eso se tiene que tener en cuenta a la hora de empezar a revisar, bueno, cómo vamos a medir y generar nuestros indicadores de gestión. Listo, chévere esta apertura de discusión. Pues bienvenidos en cualquier momento, Nicolás y Susan, si quieran aportar algo. Pero nada, te devuelvo la palabra, Fernando, para seguir con la agenda de la presentación. Muy bien, te agradezco mucho. Bueno, entonces, siguiendo al hilo de lo que ya estábamos diciendo, estas afluencias de empresas y grupos económicos, lo que hablábamos, pues traen nuevas formas de trabajar, ¿no? Con estándares que pueden ser procesos, procedimientos consolidados en su actividad interna, en sus lugares de origen, por ejemplo, sistemas de gestión de calidad o lo que hablábamos del tema de compliance, y entonces eso exige que todos los proveedores cumplan dichos estándares, ¿no? Y los proveedores de servicios legales, que son las empresas de servicios jurídicos, no son diferentes al resto de proveedores. Entonces, esta forma de actuar hace que los estudios de abogados necesiten transformarse en empresas de servicios legales. Y esto exige a los abogados salir de su zona de confort, desarrollar o adquirir nuevas competencias que hasta ese momento no han sido consideradas en su formación universitaria, ¿de acuerdo? Entonces, en las empresas se mide, y se mide para conocer la marcha en la que están en cuanto a costos, facturación, ventas, rentabilidad, lo que sea. Entonces, los abogados se han preocupado siempre, como no puede ser de otra manera, por cierto, de proveer de la mejor manera posible los servicios legales que el mercado les está demandando, pero ahora el mercado exige otras competencias en las que, por ejemplo, en la gestión de esos asuntos, el tiempo, costos, tarifas, la manera en la que se facturan y se cobran o cómo acordar una propuesta de honorarios. Entonces, ese cambio demanda un esfuerzo extra y ese esfuerzo extra realmente lo que está trayendo es una fuerza que trae otra contraria, que es la resistencia al cambio. No quieres salir de la zona de confort. Y es ahí donde se plantea la alianza estratégica entre la consultoría y el coaching. Entonces, hemos hablado de la necesidad que las empresas tienen de medir, en este caso las empresas de servicios jurídicos, y miden para tener una referencia de dónde están, dónde quieren llegar, a qué distancia están de su o sus objetivos, ¿de acuerdo? ¿Qué van a necesitar para llegar y cuánto necesitan invertir? Y, sobre todo, ¿qué esperan conseguir? Mark Watkinson, en su libro La Cuadrícula, dice que los 3 objetivos principales de cualquier organización es ser deseable, ser rentable y ser sostenible en el tiempo, ¿de acuerdo? Pues todo eso se trabaja en la consultoría, tanto en la empresa, el estudio de abogados, como sobre los abogados, que es lo que os muestro en este slide. Entonces, los abogados son los actores y los ejecutores del cambio. Pero una cosa es ser consciente de lo que quieres y otra muy diferente es serlo de lo que necesitas. Entonces, que las empresas necesitan medir es un hecho, pero las empresas al final son personas y ellas son las que deciden qué objetivos se ponen y cómo quieren lograrlos. Entonces, se mide para tener referencias y para ello necesitas datos que establezcan las coordenadas actuales, las correctas durante el trayecto y las de destino. Entonces, si los datos en sí mismos no son identificados, analizados y estructurados, no sirven para nada, ¿de acuerdo? Pero si sí se hace, se convierten en KPIs, en indicadores de desempeño que nos van a dar una información que va a ser crucial para transitar del ahora al futuro de una manera planificada, controlada y monitoreada. Entonces, esa generación de datos que sean transformados en indicadores de desempeño pasa por las manos y el criterio siempre de los abogados que están en la primera línea del servicio, están en el frente, ¿de acuerdo?, con los clientes. Y es donde ocurre todo y donde ellos saben absolutamente todo. Entonces, aquí
lo importante es saber cómo, ser consciente de que hay un cambio y ese cambio saber cómo va la empresa y cómo vamos nosotros en tiempo real. Sí, Sergio, dime. Gracias, pues buenísimo. Quiero hacer un resumen de los conceptos claves que has dado, muy valiosos. Entonces, tú hablaste del abogado joven, de las metodologías que manejas, mencionaste el ITDO Shape, de las diferentes metodologías, donde los asuntos que llegan a nuestros estudios, a las firmas de abogados, se manejen como proyectos, donde el abogado joven tiene que manejar una marca personal, donde tiene que tener un acercamiento con sus clientes, donde tiene que adicionalmente hacer una posición estratégica, que eso me parece valiosísimo, ¿no? Lo mencionaste al final, en donde también tiene que tener esa visión de búsqueda de negocios y entenderlo, y todo esto debe ser estructurado, y ahí estás abriendo la puerta a la discusión de, además, cómo esto, claro, para el abogado cuya formación profesional es muy buena, ¿no? Yo con todo respeto siempre he dicho, 15 años trabajando para este sector, y el abogado es muy bueno en su profesión, son excelentes. Sin embargo, en la academia no les están dando esta formación en estrategia, en desarrollo de negocios, en pensamiento estratégico, ¿no? Lo tienen que desarrollar, por eso la importancia de este tipo de webinars, donde están saliendo de su zona de confort al final, ¿es cierto? Entonces, no sé ahí qué opinan Susana y Nicolás con este tema de, bueno, la aplicación ya de KPIs, inteligencia de negocios dentro de su experiencia, de esa ruptura de la zona de confort, cómo hacerlo, enfrentarse a esa realidad de, bueno, piensa como un hombre de negocios o una mujer de negocios. Sí, a ver, ¿empiezo yo? Claro que sí, por favor. Claro. Por favor, Susana. Sí. Creo que Fernando lo señaló hace un momento, ¿no? Cuando habló de las tendencias, de lo que el mercado pide, ¿no? Entonces, hemos asistido a muchos años en que los abogados eran especialistas en su tema, ¿no? Y se dedicaban específicamente a aquellas actividades para las que habían sido formados o entrenados, ¿no? Pero ahora los clientes les están pidiendo algo más integral, ¿no? Que manejen otros temas. Lo que pasa es que, y quizá es algo que en muchas profesiones, no solamente para los abogados, ¿no? Pero en concreto en el caso del derecho, el incluir habilidades de gestión es como muy lejano a lo que han hecho tanto tiempo, y por eso suena más disruptivo, o lo sienten ellos más disruptivo. Pero el desarrollar esto que el mercado les pide les va a permitir entender mejor a su cliente, lograr un vínculo más cercano, ¿no? Y más sostenible. Hablábamos también o Fernando mencionó lo de sostenibilidad, ¿no? Que tú quieres que la relación con el cliente sea a muy largo plazo. Tú quieres ser parte de su desarrollo y asistir a su crecimiento, que va a ser también el tuyo, ¿no? Entonces, en estas habilidades de gestión, de entender con hitos, con indicadores, lo que ocurre en tu negocio, en la forma como provees el servicio, te va a permitir entender también al cliente cómo está él gestionándose, ¿no? Entonces es una suerte de ganar los dos y amalgamarse mejor los dos. Y creo también que como desarrollo individual para los abogados, esto los va a potenciar para lo que ellos quieran crecer en el futuro, ¿no? Porque si bien empieza uno siendo especialista en su tema, en su campo, a futuro quieres ampliar esa perspectiva, probablemente dirigir el estudio o formar tu propio estudio, y esas habilidades de gestión que se adquieren con estos procesos es lo que los va a catapultar hacia eso. Yo quisiera aportar dos elementos que me parecen importantes que han mencionado Fernando y Susana, y son el concepto de la sostenibilidad, que estoy completamente de acuerdo con ellos, pues que cualquier organización pretende es una sostenibilidad en el tiempo, y lo que comentabas hace un segundo, Susan, de las habilidades de gestión. Y digamos, estos dos temas yo los alinearía con un concepto que lo tocó, o está mencionado por Fernando, y es la medición. Y en el sentido de que si una organización o un individuo inclusive
no tiene dentro de su día a día, no tiene un ejercicio de medición, no va a poder entender realmente cómo está, cómo estuvo ayer frente a hoy, y no va a tener la capacidad de poderse proyectar hacia el futuro de una forma eficiente. Entonces, dentro de todos estos ejercicios, porque obviamente el hablar de mediciones y digamos de conceptos numéricos para el abogado suele ser un poco lejano, pero digamos yo coincido completamente en que si no hay un ejercicio de medición en cualquier gestión, cualquier industria, inclusive ya lo estamos viendo en todas las industrias, que la medición es una variable fundamental, pero digamos que muchas personas en múltiples industrias, cuando se ven afrontados o les toca involucrarse en un ejercicio de medición, se sienten juzgados antes y eso genera un poco de resistencia a llevar a cabo el proceso o inclusive a promoverlo. Y yo creo que ahí hay un error y es un desperdicio, por decirlo así. O sea, se está perdiendo una gran oportunidad, porque la medición es un ejercicio bastante elemental, es decir, es solamente tener la capacidad de saber qué estoy haciendo y registrarlo de una forma ordenada y dentro de un proceso, pero da la posibilidad muy grande de realmente entender qué estoy haciendo. Me permite como individuo y como organización ir atrás y organizarme y ver, fui fuerte en este elemento, fui débil en este, podría trabajar sobre este, podría trabajar sobre el otro. Que si uno no toma esos registros, pues no va a tener esa capacidad. Y esto lo han ido, y ya con esto termino, lo junto con el concepto de las habilidades de gestión. Si yo no me puedo medir a mí mismo, no me puedo gestionar. Es decir, me es más difícil gestionarme. Entonces, claro, vuelvo y digo, eso se aleja un poquito de la formación, y lo decía Sergio hace un momento y lo viene hablando Fernando durante toda la conversación, que hay unas nuevas habilidades que digamos que los servicios jurídicos necesitan entender, que son vitales para su sostenibilidad, volviendo al tema inicial, pero todo el punto de partida es la medición, es para poderse entender. Si yo no me puedo entender como organización o como persona desde el punto de vista laboral, muy seguramente no voy a poder ni crecer ni ser sostenible en el tiempo. Muy interesante ese de poderse entender, eso es clave. Gracias, Nicolás. Buenísimo, aquí estamos poniendo muy buen material para nuestro cierre final de conclusiones. Te devolvemos la palabra, Fernando. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues como estáis diciendo, todo lo que ha dicho tanto Susan como lo que ha dicho Sergio hasta ahora y lo que ha dicho Nicolás, yo todo eso lo llamo el viaje, ¿de acuerdo? El viaje es desde que sabes que tienes un problema hasta que te pones a trabajar en tu objetivo, que es solucionarlo. Y el viaje es todo lo que ocurre en medio, ¿de acuerdo? Entonces, como en todo viaje, lo primero que tenemos que hacer es planificar, es decir, trabajar en la inversión, por ejemplo, que va a ser necesario enfrentar para conseguir y mantener los recursos que vamos a utilizar. Tenemos que establecer un presupuesto, lo que la empresa espera o desea o proyecta que ocurra. Se establecen unos recursos que son necesarios, por ejemplo, entre otros, el capital humano, tiempo, instalaciones, así como el costo que va a suponer todo eso. Entonces, es importante tener en cuenta que las empresas de servicios jurídicos son intensivas en capital humano, ¿de acuerdo? Además de vender el conocimiento de este capital humano en un entorno condicionado por el tiempo, en el que dicho conocimiento es transformado en un servicio legal, ¿de acuerdo? Y ese servicio es el que provee la firma finalmente. Entonces, para ese servicio tenemos que establecer unas tarifas que serán pactados con los clientes y hay que, como ya hemos dicho antes, hay que ver cómo se facturan, cómo se cobran, y todo eso va a condicionar el modelo de ingresos en cuanto a su cantidad y a la periodicidad de la empresa, lo que va a recibir. Entonces, del mismo modo, eso se tiene que trabajar por parte de los abogados en las empresas, identificar los clientes potenciales, a los que quieren acceder, cómo llegar a ellos, cómo captarlos y retenerlos. Y para todo eso necesitamos información, KPIs y datos. Entonces, todo lo que he dicho tiene sentido, pero luego está lo que llamamos la realidad. Entonces, ¿qué facilitará a la empresa conocer lo que está ocurriendo realmente y cómo evoluciona con respecto a lo que planificó? Entonces, los datos y los KPIs que obtenemos de la estructuración de los datos, pues son claves, ¿de acuerdo? Entonces, van a constituir la base de la información
sobre la que vamos a accionar, vamos a tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, si un sistema de GPS funciona con datos erróneos, el programa está correctamente diseñado, pero los datos que tiene son erróneos, pues difícilmente conducirá al usuario al destino al que quería llegar en un principio. Entonces, como hablábamos dos slides antes, estamos en la 9, es importante trabajar en base a la consultoría con la organización, ¿de acuerdo? Siguiente slide. Bueno, perdón. Susan, aquí con el tema de los KPIs, perdóname, pero me largué a hablar yo y se me olvidó que es importante tu opinión aquí, por favor. Al contrario, yo te estoy interrumpiendo a ti. No. No, solamente quería comentar que, a ver, los KPIs son como la radiografía del negocio, ¿no? De la organización, de la empresa de servicios jurídicos, ¿no? Es como cuando uno tiene alguna dolencia, va al médico y le hacen análisis, ¿no? Y tenemos indicadores. Ahora, es muy importante que definamos qué KPIs queremos para el negocio, ¿no? Porque no se trata de llenarnos con una pizarra, con un montón de números, ¿no? En base a los objetivos que defina la junta de socios o el órgano principal que gobierna a la organización, se fijan los KPIs que nos van a permitir controlar mientras funcionamos si es que estamos tomando las decisiones correctas o si es que necesitamos hacer ajustes, ¿no? Entonces, es un sistema cuyo espíritu es todo esto de planear, organizar recursos, dirigir al equipo y controlar, ¿no? Y la rueda vuelve a girar. Ese es el objetivo de los KPIs, que funcionemos y que en el camino nos demos cuenta si estamos tomando las decisiones correctas o si hay que hacer algún ajuste. Este slide es muy interesante porque acá se están dando los ejemplos de los KPIs que se montan por cada pilar estratégico. Entonces, para el plan, lo que están mencionando Fernando y Susana, entonces planificación. Hay el KPI que se puede mencionar como ejemplo es días promedio de emisión de liquidaciones o días promedios de emisión de facturas, etcétera, modelos de ingresos, tarifas promedio por área, horas proyectadas en tiempo, horas facturables por abogado, socio asociado, horas no facturables. Bueno, hay muchos más, ¿no? Donde podemos ver cuál está siendo la ejecución del tiempo planeado versus las horas planeadas como metas puestas por categoría, presupuesto, también están, entonces hablemos de indicadores de presupuesto, días promedios de cobro, días promedios de pago, sobre todo yo pensaría en el presupuesto si se está logrando o no ejecutando el presupuesto planeado, entonces cuál ha sido la consecución del presupuesto, si se está consiguiendo o no, yo creo que es el más importante. Por área, por ejemplo. En el de costos, estamos costo por hora, costo o por socio, costo por hora por asociado, overhead por abogado. Entre facturación y margen está facturación por socio, por asociado, evolución de facturación, margen bruto o rentabilidad, que es súper importante, donde también vamos a poner allí a hablar de realización. Esto es solo un ejemplo para todos nuestros oyentes. Esto es un ejemplo. Hay bastantes tipos de indicadores a implementar. Hoy en día, en este webinar, estamos dando un abrebocas para dejarlos pensando. No estamos resolviendo cuáles son los indicadores que se tienen que implementar. Ojo a eso. Para eso, pues, es necesario tener una asesoría, una consultoría donde alguien experto en el tema, ¿cierto?, los asesore y los acompañe en la identificación de los mejores indicadores que se deben utilizar y eso evoluciona. Los indicadores se hacen de una manera de evolución. Los bebés nacen pequeños y cada vez los indicadores se pueden ir sofisticando para que hagan un mejor reflejo de su operación. Indicadores de cartera, etcétera. Bueno, esto es un ejemplo que queríamos para dar una idea de lo que se puede llegar a medir. Perfecto, Fernando y Susana. Entonces, creo que Nicolás puede compartir algo de su experiencia. Sí, quisiera hablar de dos puntos. El primero, cuando hablábamos de la información, es muy importante
creo que Fernando lo comentaba, o sea, yo no recuerdo bien, pero lo comentaban y era que los datos y la información tienen que tener una calidad muy buena, porque evidentemente si la calidad de los datos, que es la información al final del día que recolecta la organización, no es de una alta calidad en el sentido de que describe realmente todo lo que está sucediendo en la organización, pues se está quedando mucha información y muchas situaciones que se presentaron por fuera del análisis. Entonces es muy importante que no solamente el hecho de tener datos, sino tener una alta calidad en los datos que se recolectan. Eso implica que haya que tener un proceso, bien sea insípido o muy elaborado, para poder obtener una alta calidad en los datos, porque no sirve de absolutamente nada recoger mucha información si no sirve. Es más, se vuelve todo lo contrario, se vuelve costosa e inútil. Entonces es muy importante a veces, de pronto, en unas etapas iniciales, tener poca información, si fuera el caso, pero de una muy alta calidad, porque de la alta calidad de la información es donde se pueden tomar, primero que todo, se puede hacer un análisis preciso, certero, y se pueden tomar decisiones adecuadas. Y otro de los elementos que me pareció muy interesante a lo que Susan decía es la utilidad de los KPIs. Y los KPIs son muy útiles, no solamente, como decía Susan, para monitorear, para saber para dónde voy, pero un ejercicio que no suelen hacer muchas organizaciones y es un ejercicio vital, es la proyección. Con los KPIs uno puede proyectar el KPI, es decir, y basado un poquito en las expectativas y los horizontes de tiempo y lo que digamos, la organización tiene como objetivos de mediano y de largo plazo, proyectar los KPIs para ver si estamos llegando al punto donde queremos llegar o si vamos por el camino adecuado. Entonces los KPIs tienen una característica muy interesante. Claro, depende del KPI que esté utilizando, como decía Sergio, pero los KPIs tienen la posibilidad de hablar en tiempo pasado, porque de alguna forma lo que hacen es que registran lo que sucedió, pero si yo estoy midiendo un ejercicio en tiempo real, por decirlo así, en un KPI estoy viendo la situación del momento, pero también tengo la posibilidad de proyectarlo, y es decir, y el proyectarlo me permite a mí anticipar y planear cuáles son las actividades que debo realizar para llegar a un objetivo que está cuantificado por un KPI. Entonces, tienen un valor gigantesco para poder gestionar la organización. Y yo insisto en el punto que hablaba anteriormente. Es normal, y digamos, es muy cultural entender que cuando nos están midiendo como organización o como individuos dentro de una organización, nos sentimos juzgados. Pero yo los invito a que nos demos cuenta que realmente es todo lo contrario. Es decir, es aprovechar el hecho de que estoy viéndome o viendo la organización cómo está, que me da la posibilidad de entender cómo hago para mejorarla o para cambiar el rumbo si es lo que quiero hacer. Sí, correcto. Una cosa más sobre esto de la proyección, ¿no? Y uniendo con los conceptos de rentabilidad y sostenibilidad que mencionó Fernando al inicio, ¿no? Yo puedo definir, por ejemplo, que mi tarifa promedio debe ser $100 para yo conseguir que la empresa sea rentable y sostenible al final del año. Entonces monitoreo mensualmente, trimestralmente o lo que se defina para ver si realmente mi tarifa está cumpliéndose y esto me va a permitir hacer los ajustes necesarios, ¿no? Y entender por qué además no estoy cumpliendo con el KPI, ¿no? Es como si yo me hago análisis y veo que mi colesterol está alto, bueno, entender por qué estoy llegando a ese resultado, ¿no? Entender las raíces de los problemas que se nos puedan presentar en la organización. Perfecto, muy claro, muchas gracias a los tres. Te cedemos la palabra, Fernando. Muy bien, bueno, pues entonces, como decíamos antes, hace 2 slides, creo, una vez que se trabaja en base a la consultoría con la organización, y además lo hacemos con el abogado en el mismo nivel, más el coaching, además, pues conseguiremos un resultado en cuanto a la calidad de los datos y, por lo tanto, los KPIs. Entonces, estos serán los KPIs van a ser la cimentación de la información y del conocimiento generada por para la toma de decisiones correctas y, sobre todo, coherentes a través de las acciones para conseguir los objetivos que nos hemos marcado, ¿de acuerdo? El éxito, ese sería el camino. Pero hemos de trabajar, para todo esto, hemos de trabajar en las competencias del capital humano de la firma,
las que ya tiene, si hay que potenciarlas, o luego si tenemos que desarrollarlas. Entonces, ya establecimos el camino del éxito en el slide anterior, pero ahora el abogado ha de ser apoyado durante este proceso. Y para ello, el coaching ejecutivo lo que va a hacer es facilitar el desarrollo de competencias con las que ya cuenta el abogado e identificar aquellas que hay que mejorar o las que hay que adquirir en la medida de lo posible. ¿De acuerdo? Entonces, adquirir esas nuevas competencias que sean estratégicas para los objetivos que tenemos marcados, ¿de acuerdo? El profesional de la firma a la que pertenece. O sea, estamos hablando de competencias de todo el equipo, distintas competencias. Hay que recordar siempre que un equipo competente es la suma de las competencias de cada uno de sus miembros, dejando fuera las incompetencias, siempre pensando que la incompetencia no es un término peyorativo, ¿de acuerdo? Sino que es algo que no se puede hacer por determinadas cosas, pero siempre hay alguien que te puede complementar. Entonces, las competencias se definen siempre como un conjunto de características propias de una persona que le habilitan para desempeñar de una manera eficiente un conjunto de actividades propias de la labor específica que tiene, que en este caso es ser abogado, pero además gestionar proyectos, gestionar equipos, gestionar precios, gestionar costos, etc. Entonces, estas competencias pueden ser cardinales o específicas, ¿de acuerdo? Y cada organización puede trabajar su propio diccionario de competencias en función de los objetivos que tengan. Entonces, las competencias cardinales son aquellas que deben poseer pues, todos los integrantes de la organización y usualmente reflejan valores o conceptos ligados a esta estrategia que todos los colaboradores, todos los abogados, equipo administrativo, equipo de apoyo, deberían evidenciar en algún grado, ¿de acuerdo? Mientras que las específicas ya las podemos dividir en gerenciales, que son aplicables solamente a ciertos grupos de personas, en este caso con relación a un rol, en el que hay un jefe o un superior de determinados colaboradores, y después tenemos las gerenciales que ya son por áreas, ¿de acuerdo? Que son aplicables en función de las necesidades de los diferentes sectores en que o áreas o especialidades en las que se dividen las firmas, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto a el trayecto que hemos hablado hasta hace un momento, aquí lo importante es tener claro que igual que identificamos absolutamente todas las competencias, etcétera, en el viaje vemos que también nos demandan otro tipo de necesidades que tenemos, que es ver los obstáculos que tenemos, ver los paradigmas con los que cuenta la organización y los problemas que vamos a tener a ese nivel. Entonces, además de saber qué es lo que somos capaces de hacer, tenemos que identificar si los obstáculos a los que nos vamos a enfrentar los podemos anticipar o los vamos a tener que sortear. Es decir, es distinto que te pongan, yo siempre hablo en mis sesiones de coaching, que hay personas que me dicen, oye, tengo delante, Fernando, tengo un muro de 3 metros y estoy venga a mirar y soy incapaz de saltarlo. No puedo saltarlo, no sé qué hacer y estoy aquí varado, no puedo seguir avanzando. Entonces, el coaching lo que te hace es cambiarte la perspectiva a través de las preguntas. ¿Qué es lo que hago en ese momento? Le digo, oye, ¿y cuánto mide de ancho ese muro? Y de repente el coaching, el abogado te dice 50 centímetros. Digo, bueno, pues ya no tienes que saltarlo, ¿o sí? Dice, no, con rodearlo ya está. Ese cambio de perspectiva es esencial a la hora de trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo mismo que ocurre con los KPIs. Entonces, ahora me gustaría preguntar quiénes de los que están aquí escuchándonos ahora, si queréis lo hablamos ahora o más tarde, utilizan KPIs en su actividad diaria y si lo hacen, que nos cuenten un poco cuáles. Lo podéis poner en el chat o Sergio, ¿cómo podríamos? Sí. Porque es una pregunta importante. Sí, para todos los que están conectados en este momento, por favor, cuéntenos qué KPIs están utilizando. Cuéntenos a través del chat y nosotros aquí lo vamos a ver internamente, lo que ustedes están posteando y vamos a discutirlo para tomar sobre ejemplo que ustedes estén utilizando y a ponerlo aquí en discusión y analizarlos. Denos ideas, por favor, porque al final, pues en nuestro panel final vamos también a discutir un poquito más en profundidad el tema. Entonces, aquí adentro vamos a estar revisando, Catalina, que está detrás de bambalinas, déjanos saber
qué nos publican y qué ideas nos dan. Vamos avanzando y a medida que nos vayan compartiendo o dejándonos saber, vamos al final hacia el final, en el panel final, discutimos lo que nos publiquen, ¿vale? Pero porfa, entonces los invitamos a que nos dejen saber ahí en el chat qué KPIs están utilizando nuestra audiencia. Dale, Fernando, adelante. Muy bien, bueno, pues entonces ya metiéndonos un poco más en el tema del coaching para que veáis la forma de trabajar. El trayecto del que hablábamos antes entre el estado actual, que es el ahora, y el estado deseado, que es el objetivo, al que hemos hecho referencia o he hecho yo referencia como el viaje en las diapositivas anteriores, pues demanda otros aspectos que deben ser identificados por el abogado. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de que la metodología del proceso, lo que vamos a hacer es trabajar en base al establecimiento de objetivos, ¿de acuerdo? Que es esencial en este caso, ver qué es lo que se necesita, qué es lo que se quiere conseguir y lo que vamos a necesitar. Después vamos a trabajar con el coachee todo el tema del reality, que ahí lo que vamos a ver es realmente dónde está y con qué cuenta, con qué no cuenta, qué necesita, etcétera. Ver también en la realidad, lo que hablábamos hace un momento, lo que son el problema que hay con los objetivos o los inconvenientes que puedes tener o puedes enfrentar. Entonces, a partir de tener esa conciencia ya de cuáles son tus objetivos y con qué recursos sí o no cuentas, es cuando empezamos a analizar las opciones. Y cuando analizamos las opciones, ¿qué es lo que hacemos? Ver todas las posibilidades que han sido consideradas y las que no fueron consideradas a través de preguntas que de repente dices, ay, si lo tenía delante y no lo había visto. Y una vez que tengamos todo eso mapeado, es cuando hacemos ya el cierre, el wrap-up, en el que lo que vamos a hacer directamente ya es establecer una hoja de ruta, establecer un cronograma y empezar a trabajar en que el coachee, en este caso el abogado, con el coach no se vaya o no se desvíe del camino que se ha planteado, ¿de acuerdo? En la siguiente, por ejemplo, con todo el tema de KPIs y a través de esto que estamos hablando de los obstáculos que podemos tener y los recursos que vamos a necesitar, daros cuenta, por ejemplo, en Legal Project Management, cuando se trabaja un proyecto, las áreas de conocimiento del proyecto, pues fijaros el asunto, que es claro, y el asunto te le trae el cliente y ya está, haces el planteamiento y lo ves, pero después tienes que empezar a trabajar el alcance, tienes que medir el tiempo o prever lo que hablábamos antes, hacer el presupuesto del tiempo, tienes que saber cuál es el coste en el que vas a incurrir, medir la calidad que vas a dar en tu servicio, qué recursos vas a tener, cuentas con ellos o vas a tener que adquirirlos, los riesgos, obstáculos, inconvenientes, etcétera, y después cómo comunicar a nivel interno, externo y con los stakeholders la información que tienes. Todo esto necesita de información. Si necesita información, va a necesitar KPIs para estructurarla. Y si necesitas KPIs, vas a tener que tener unos datos correctos. ¿De acuerdo? Que es lo que hablaba Nicolás antes, la importancia de la calidad de los datos. Entonces, finalmente, de lo que estamos hablando es que en un proceso, imaginaros si iniciamos, como decía antes Susan, si alguien de repente quiere montar su estudio, el primer servicio que entra, pues inicia, hace la planificación, lo va ejecutando, va controlando en base a los datos que tenga y los KPIs el proceso, y cuando ya ha terminado, porque yo siempre hablo que los servicios legales los trato como proyectos individuales. Entonces, ya una vez que lo he cerrado, es cuando yo hago el análisis post-mortem, ¿de acuerdo? Y ahí voy viendo los datos con los que cuento, los estructuro, genero información de lo que ocurrió durante todo el proceso y esa información, cuando ya llevas 3, 4, 20, 200 proyectos o 200 servicios, cada uno convierte toda esa información en conocimiento que te va a generar un aprendizaje que vas a aplicar en el inicio del siguiente proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, no sé, Nicolás, Susan, si este ciclo que yo he diseñado un poco, que es como decir, cómo alimentar el aprendizaje en base al conocimiento. Con el conocimiento, tú puedes decir, oye, la diferencia entre información y conocimiento. La información la tienes de cada uno de los datos, pero en el transcurso del tiempo, toda esa información, al irse acumulando, te va dando un conocimiento de una manera, puedes decir, abstracta, en el que ya, junto con tu intuición, te ayuda a iniciar el siguiente proceso con
muchísima más calidad. Entonces, ya vas a inferir que si un proyecto es un 20% distinto al anterior, pero un 80% similar, pues si tú aplicas exactamente las mismas acciones que en el anterior, vas a tener una desviación del 20%, porque deberías adecuarlo. ¿Qué os parece este razonamiento que hago? Sí, me parece que es muy, muy adecuado y que recoge lo que ocurre en la realidad, ¿no? Un poco lo que yo mencionaba, la rueda que gira una y otra vez, ¿no? Y que te permite hacer las cosas mejor cada vez. Y creo que en este punto es importante mencionar que la empresa de servicios jurídicos, ya para no decir firma, sino empresa de servicios jurídicos, necesita una estructura administrativa, ¿no? Un equipo tras bambalinas que te permita, pues, confiar en la información que recoges, ¿no? Que sea fidedigna, que sea veraz, que llegue a tiempo para poder monitorearla en el momento preciso y que te permita luego implementar los ajustes, ¿no? Porque finalmente uno lo que quiere es que el abogado desarrolle actividades, pero que siga siendo especialista en proveer el servicio legal, ¿no? Entonces, creo que en este proceso que está muy bien graficado acá es importante la intervención del back office de la empresa de servicios jurídicos. Sí, estoy de acuerdo con Susan. Quisiera agregar un punto pues, muy leve, y es que esta metodología que está planteando Fernando aquí no es una metodología exclusiva para el área de servicios, por ejemplo. Es más, o sea, está masificada en todas las industrias. Entonces, es un método probado, ¿sí? No es como que se esté experimentando, no. Es una realidad que muchas industrias utilizan KPIs, si no todas. Yo me atrevería a decir que todas utilizan KPIs, o sea, es la forma moderna de gestionar una organización. Entonces, lo traigo a la mesa porque me parece supremamente relevante en el sentido de que para allá va la industria, todas las industrias, y muy seguramente la jurídica, que es de servicios jurídicos, como todas las de servicios, pues tendrán que llegar allá, lamentablemente, si quisiera decirlo uno así, en esos términos. Pero entonces aquí hay una decisión estratégica que deben tomar, y es, ¿quiero llegar de primero o quiero llegar de último a la fiesta? Entonces, eso es muy importante porque digamos que uno puede ser un rebelde, por decirlo así, y considerar que su metodología de trabajo ha sido muy eficiente por muchos años, y puede ser muy cierto, pero también es útil poder ver qué ventajas o cosas positivas se hacen en otras industrias para poderlos traer a esta industria. Y creo que un poco el mensaje de Fernando y de Sergio en este sentido es ese. Es decir, ya hay una metodología que funciona y se puede aplicar perfectamente a cualquier tipo de servicios, y en este caso pues a los servicios jurídicos sin ningún problema. Entonces es cuestión de acomodarlos, porque además, digamos, su propia naturaleza permite acomodarlos, pero pues hay que hacerlo. Y no es por una imposición, sino porque es útil. Es mejor hacerlo que no hacerlo, ¿sí? Es mejor hacer la medición que ser instintivo. El instintivo sirve para otras cosas dentro del negocio, pero para lo que es la gestión formal, por decirlo de alguna forma, los KPIs son vitales. Correcto, sí, correcto. Muchas gracias. Creo que ya estamos llegando hacia entonces el cierre y conclusiones tuyas, Fernando. Sí, ya en la siguiente slide, al final de lo que estamos hablando, que es un poco son los términos que hemos utilizado en este momento, estamos hablando de cultura organizacional, estamos hablando de gestión del cambio, y obviamente esa gestión de cambio es una lucha constante contra la resistencia al cambio, es decir, ante la aparición de una fuerza, inmediatamente aparece otra en sentido contrario, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, los objetivos de la organización, que es gestionar el cambio y empezar a funcionar con los abogados para la correcta implementación de KPIs basados en datos reales, cuya responsabilidad de esa realidad y de que sean fidedignos es del abogado, que es el que los genera y el que los genera y el que el que en todo momento conoce lo que está ocurriendo durante todo el tiempo que provee el servicio, pues eso es importantísimo
a la hora de empezar a trabajar. ¿Y cómo lo hacemos con la organización? Lo hacemos a través de la consultoría. Pero los objetivos de la organización y de los abogados tienen que estar absolutamente alineados. Entonces, por lo general hace falta un cambio de perspectiva, que es un poco lo que decía Nicolás antes, de funcionar de una manera más proactiva en vez de reactiva. No reaccionar a los estímulos, sino adelantarnos. ¿Para qué? Para que en el momento que tú estás siendo proactivo, estás tomando el control. No es la propia situación o el entorno el que te dice lo que tienes que hacer, sino que tú vas poniendo parámetros. Entonces, el coaching ejecutivo y la consultoría, si consigue que los objetivos de los abogados y los objetivos de la organización, a través de un cambio de perspectiva, vean la utilidad proactiva de la utilización y entendimiento de los KPIs, eso es importantísimo. Y el coaching, lo que hace el coaching ejecutivo, hace que tanto las organizaciones, equipos o las personas sean conscientes por sí mismas. No, siempre digo implementando, no implantando. Cuando algo lo implantas, haces ajenos a todas las personas que están alrededor de esa implantación. Cuando tú estás implementando algo, el ADN de cada una de esas personas que están en tu equipo está en aquello que estás implementando. Entonces, lo importante en este caso es que el coaching consigue que las personas sean conscientes de lo que pueden hacer por ellos. Esto es como la mascarilla que sale en el avión, y a partir de ahí, a través de ellos, ir cambiando la organización. ¿De acuerdo? Entonces, este es un poco la conclusión de lo que estábamos hablando. Buenísimo, Fernando. Entonces, ahora vamos a voy a leer algunos de los KPIs que podemos sugerir, pero este no era el enfoque de este webinar. Entonces, ¿cuál era el enfoque? Es dejar en todos nuestros oyentes una idea de la importancia de esa gestión del cambio que menciona Fernando, ¿no? Donde hay que hacer una cultura organizacional alrededor del tema. Es decir, el llamado de acá, antes de nosotros votarnos, y ese webinar va a salir al aire, ya los estaremos invitando, querida audiencia. Sí, vamos a hacer ese webinar de cuáles son los indicadores de gestión que se deben usar, pero pues yo no me voto a subir letras, el alto más alto del mundo en bicicleta, sin haber entrenado, sin haberme preparado. No tiene sentido. Tengo que realizar un entrenamiento, tengo que meterme en la cabeza que voy a ser ciclista, que voy a pedalear por 6 horas o más para llegar al alto de letras. Aquí en Colombia, para los que están fuera de Colombia, es el alto mítico de 80 kilómetros subiendo. Para los que son ciclistas me entienden eso que quiere decir. Pero para darles una idea, pues es un alto mítico, es subir un gran alto, es un gran esfuerzo y tengo que estar muy preparado. O pongan un ejemplo en cualquier aspecto de su vida, piénsenlo personalmente, de un reto que tengan, en que hay que prepararse, ¿no? No se puede hacer sin preparación. Entonces, el llamado de nosotros es en este webinar y la información y la investigación y lo que se ha centrado y lo que nos ha compartido generosamente Fernando de su investigación es pues la metodología, el acercamiento, las conclusiones de, repito, cultura organizacional, gestión del cambio, cómo afrontar esa resistencia al cambio, cómo delimitar esos objetivos, cómo tiene que haber una necesidad de cambio de perspectiva, y esto se puede hacer acompañado, ya altamente sugerido, de una consultoría y un coaching ejecutivo. Ese coaching ejecutivo también entiéndanlo como ese acompañamiento a nuestros tomadores de decisiones, a nuestros líderes dentro de la organización, para que, y ahora Susan, tú lo has mencionado, tú eres también experta en gestión del cambio, ahora nos comentas un poco más, y Nicolás dentro de su perspectiva técnica de cómo son los indicadores, y es, pues, en una organización, tú me corriges, Susan, la gestión del cambio es importantísima. El mensaje que queremos dejar aquí es, por favor, no tome los indicadores de gestión simplemente como un ejercicio en el que me siento, abro un Excel, busco en internet indicadores para implementar en mi firma, los pongo, los publico y empecemos. Eso es pronto una crónica de una muerte anunciada, como diría un gran escritor colombiano. Entonces, no hacer las cosas sin planificación puede ser un gran destino hacia el fracaso de la implementación. Entonces hay frustración, como no funcionó, nos frustramos, entonces no los usamos.
Ese es el peor de los escenarios. Entonces, por favor, si usted es atleta y quiere correr una maratón, prepárese para la maratón, ¿ya? Prepare el escenario, haga una gestión de cambio, prepare a sus líderes. En una organización donde los líderes no son patrocinadores del cambio, ese mensaje no entra en la organización. Si usted como líder no mide esos indicadores, hace reuniones constantes, aquí es parte de la discusión final de estos con nuestros panelistas, si usted no hace reuniones en las que usted mide los indicadores, el equipo no va a tomar eso como un ejercicio serio porque no hay una rutina, no hay una formalidad en el proceso. Esto se debe hacer seguido. Hábitos, les recomiendo el libro Hábitos Atómicos, el más leído, más comprado, más vendido de Amazon, perdón. Hábitos, hábitos, hábitos. Si usted no genera el hábito como líder, su equipo no va a permear. El líder es quien define la ruta. La gestión de cambio es fundamental. El lanzamiento, haga una ceremonia de lanzamiento, déle la importancia, ¿no? Así como cuando nos casamos es tremenda ceremonia y decimos la importancia y queremos dejarlo saber al mundo porque es algo muy importante. Una implementación de una metodología de medición formal, científica, debe tomarse como algo serio que tiene un inicio, tiene una ceremonia de inicio. Comuníquelo bien, comuníquele a sus empleados por qué lo está haciendo, qué se va a lograr, cuáles son los beneficios, qué le aporta a cada uno de ellos tener estos indicadores. Eso lo acompaña, como lo decía Fernando. Si quieres, Catalina, muéstranos el último slide y ahí sobre esa discusión, que es lo que estoy mencionando. Fernando lo mencionó, altamente sugerido. Para esa necesidad de cambio de perspectiva, que este slide es poderoso, esta lámina de la presentación, se necesita un acompañamiento, tenga una consultoría, tenga un coach ejecutivo, donde usted a partir de esa gestión del cambio, donde va a trabajar esa resistencia al cambio y mejorar su cultura organizacional, usted va a lograr ese cambio de perspectiva, ese objetivo de organizaciones, objetivo de abogado, donde finalmente como resultado va a lograr tener sus KPIs y una adopción más sana por parte de su equipo de trabajo. Eso es como yo leo y absorbo esta información de nuestro webinar. Ejemplos de KPIs, pues hay de todo tipo. Los KPIs, recuerden, tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, realistas, limitados en el tiempo. Hay KPIs operativos, números de casos atendidos al mes, tiempos de cierre, cuánto tiempo le toma a usted cerrar un caso, proyectos efectivamente logrados, porque hay un proceso comercial, entonces cuántos de las propuestas enviadas se cerraron, dentro del tipo para el tipo, según la práctica, se pueden hacer KPIs específicos. Si es una firma litigante, pues cómo fue la gestión de litigios en tiempo a las fechas cumplidas, etcétera, que es tan drástico el tema de términos en el tema de litigios, el tema de satisfacción del cliente, inclusive si estamos hablando de su firma, cómo la percibe en su portafolio de clientes, mide usted la satisfacción del cliente, cómo lo hace, ahí hay una cantidad de indicadores a seguir. Ya financieros, flujo de caja, rentabilidad, realización, velocidad de cobro, capital de trabajo, en fin, hay un universo. Pues queridos panelistas, les cedo la palabra. ¿Cómo lo ven? ¿Qué conclusiones sacamos? Sí, a ver, muy brevemente, creo, Sergio, que tú mismo has definido de manera correcta cómo debe ser la gestión del cambio, ¿no? Que es un efecto cascada. Tiene que haber un compromiso de los líderes, un convencimiento de qué es lo que quiero ser, ¿no? Porque no se trata de aplicar una receta porque todo el mundo lo hace y entonces vamos a hacer esto. No, tiene que haber un concepto de lo que yo quiero ser y ser el ejemplo para que todo el equipo siga en esa misma dirección, ¿no? Porque las organizaciones son personas, ¿no? Entonces, yo tengo que mirar y proveer a mi equipo de las herramientas que necesiten para enfocarse, para poder trabajar tranquilos, motivados y ser muy buenos en sus tareas, ¿no? Pero, insisto, el efecto es cascada del líder
hacia abajo, ¿no? Como una figura aspiracional, ¿no? Que yo admiro, a quien sigo, y esa es la filosofía de toda la organización. Creo también que una fórmula de éxito en general incluye 3 ingredientes, ¿no? Enfoque o concentración, tener las cosas muy claras, dedicación o disciplina constante y paciencia, porque las cosas no funcionan de un día para otro, ¿no? Sino que hay que no perder la meta a largo plazo y tener la paciencia para poder llegar todos juntos. Perfecto, muchas gracias, sí. Quisiera complementar lo que decía Susan, una cosa, y lo que decía Sergio, referente genéricamente a los KPIs. Los KPIs, cuando Sergio anunciaba la cantidad de KPIs posibles, y creo que no sé si Susan lo mencionó, pero creo que sí, pero me gustaría resaltarlo, es que los KPIs van en funciones de los objetivos de la organización. Entonces, y son el puente entre las acciones que toma la organización para cumplir sus objetivos. Entonces, digamos que la pregunta no es cuántos KPIs debería utilizar ni cuáles son, sino cuáles son los KPIs que logran cuantificar para medir la ejecución de mis objetivos. Entonces, eso varía de organización en organización, inclusive hay organizaciones que puedan llegar a tener los mismos objetivos generales, porque todas las organizaciones tienen un objetivo común que es la de generar ingresos, que es para poder vivir en el buen sentido de la palabra. Pero es supremamente importante porque es como un vestido hecho a la medida y es a la medida de los objetivos particulares de la organización, ¿sí? Entonces, no, digamos, sería un error plantear que son 1, 2, 30, 50, 60. Puede haber organizaciones que no necesiten más de 5, o hay unas que sí necesitan muchos más. Y eso también depende porque también sabemos que no en el caso, pues digamos, el caso de los servicios jurídicos suelen ser relativamente pequeños en comparación a otras organizaciones, otras industrias, donde tienen miles y miles de áreas, por decirlo así. Pero digamos que inclusive las áreas también tienen KPIs específicos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el KPI es una medida a la medida, valga la redundancia, y en función exclusivamente de los objetivos de la organización o de los objetivos del área o inclusive de los objetivos de la persona. Yo puedo tener un KPI para medirme a mí mismo, ¿sí? Es más, hay un ejemplo, Sergio hablaba ahora un poquito de un ejemplo deportivo, yo quería hacer lo mismo. Aquellas personas que tienen la rutina de hacer ejercicio, por ejemplo, tienen un KPI. Y el KPI es que yo voy a decir cualquier cosa, voy a correr tantos kilómetros todos los días. ¿Por qué? Porque quiero sentirme bien, la razón que sea. Eso es un KPI. Entonces, yo los invito a que se den cuenta que el KPI no es un ejercicio exclusivamente de control y de seguimiento. Los usamos todos los días nosotros en nuestra vida, ¿sí? Es momento de llevarlos al ambiente, que ya lo hacen, pero es momento de aprovecharlos en el ambiente laboral, porque es la mejor forma de gestionarnos. Y vuelvo a mi punto anterior, los usamos todos los días en otras cosas, ¿por qué no usarlos en el mundo laboral? Claro, muy buen cuestionamiento. Y a mí me gusta decir que pues nuestras empresas son como un barco, ¿no? Los barcos pues están diseñados para flotar y muy bien hechos flotan. Pero si yo quiero ir de Cartagena a Miami, qué bueno irme en la línea más eficiente posible, ¿no? Y eso se necesita brújula, medir cómo vamos, la dirección está correcta, qué corrientes vienen, tenemos que corregir curso, etcétera, para no terminar primero primero en Los Roques, en Venezuela, y luego terminar en Guatemala, y luego pues, en Panamá, y luego eventualmente sí llego al punto, al destino. Entonces, pues tenemos diferentes preguntas. Una primera pregunta que teníamos era cómo transmitir la importancia de la medición en el equipo de trabajo, cómo pasar del me están midiendo al soy autogestionable. Gestión de cambio, ya lo mencionamos, gestión de cambio, hay una metodología, asesórese. Hay coaching ejecutivos para eso, hay consultorías para esto. Tenemos otras preguntas. Cristian Olea nos pregunta qué herramientas para medir KPIs pueden sugerir. Mira, el tema de la automatización de herramientas para usar,
no, se pueden hacer cosas muy pragmáticas. Es decir, yo puedo utilizar una hoja de Excel, ¿ya? Sí, y tener allí formulados y allí armar a mí mis indicadores. Hay herramientas que podemos sugerir con mucho gusto. Vamos a todos nuestros inscritos en este webinar, los vamos a estar incluyendo en nuestro newsletter, y en nuestro newsletter podemos hacer estas sugerencias, les vamos a estar enviando información de qué herramientas utilizar para medir estos KPIs, pero mi sugerencia como consultor es, los bebés son pequeños, no está mal que usted inicie con una hoja de cálculo, constrúyalos, estructúralos, póngalos allí, y allí los puedo hacer seguimiento, y ya cuando te quieras sofisticar, les podemos hacer totalmente sugerencias, estén muy pendientes de nuestro newsletter. Nos pregunta Wilfredo Murillo, o nos dice Wilfredo, para correr una maratón no solo es comprar la entrada al evento, es preparación mental, físico, estratégica, de acuerdo. Juan Hernández nos dice, el análisis post-mortem será el que me da el punto de partida para mis KPIs. El análisis post-mortem, Juan, es un tema bien interesante, eso se utiliza en todas las industrias, lo utilizan los marinos de Estados Unidos como una práctica permanente, en que los marines de Estados Unidos dicen, los Navy SEALs, es, si yo no aprendo de mis errores, mi competencia sí lo va a hacer. Bueno, ellos dicen mi enemigo sí lo va a hacer. Entonces, claro, yo tengo que aprender de mis errores. Si mi competencia se identifica mis debilidades, va fácilmente a capturar mi mercado, porque va a saber cómo entrar a mis clientes diciéndoles en su plataforma, en su solución, en lo que sea, en su servicio, no tiene esto y esto, yo se lo doy. Entonces, el análisis post-mortem es constante y ayuda a afinar los KPIs, Juan, ayuda a afinarlos. Tú debes, como dijo Nicolás, hacer la estructuración de los KPIs de acuerdo a los objetivos de tu organización. El análisis post-mortem lo que ayuda es a afinar y hacer mejores mis indicadores, ¿vale? Pero los indicadores deben estar enfocados de acuerdo a los objetivos de organización. Y allí pues hay formas de asesorarse para eso. También nos preguntan, Jonathan Albarracín, ¿el coaching me ayudará a aumentar la eficiencia de mis KPIs? Por supuesto, un buen coaching me ayuda a hacer una buena afinación de mis KPIs. Bueno, nosotros pues con esto creo que damos cierre, creo que ha sido una charla muy nutrida, muchas gracias. Vamos a hacer nuevos webinars muy pronto, estén pendientes de la agenda, va a venir la discusión con respecto a ejemplos de KPIs a implementar, va a ser muy interesante, estén pendientes de la invitación, vienen más temas, estén pendientes de nuestras publicaciones, de los webinars que vienen en nuestra agenda. Susan, muchas gracias, qué rico tenerte aquí, ha sido un placer discutir. Nicolás, qué chévere, gracias por todos los aportes. Fernando, gracias. Un abrazo a los tres. Gracias, espero vernos pronto. Un placer. Y saludo a todos los que se unan al web. Chao. Gracias. Chao.